son perfectos y que Él en su tiempo pues nos da la oportunidad de predicar o de hablar de su palabra, porque ese fue un mandato que Jesucristo le dio a los apóstoles cuando ascendía al cielo, ir a predicar la palabra a toda criatura. El tema del día de hoy es, o lo titulamos, la fe que Él quiere que tengamos. Y para poder entrar en este tema, tenemos que comenzar por definir lo que es la fe. Y esta nos lleva al libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Del 1 al 3, perdón. Disculpar porque soy muy lento, pero preciso. ¿Qué nos dice el libro de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, aquí es claro que nosotros tenemos que confiar en lo que no vemos. Tenemos que tener esa convicción, ¿verdad? De que nosotros tenemos la fe, ¿verdad? En que lo que no vemos va a pasar. Que lo que en un momento dado no estamos viendo, nosotros tenemos la convicción de que va a pasar. Y cuando lo hacemos de esa manera, Dios hace la obra. Y luego nos sigue diciendo en el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, ¿qué nos está dando a entender esto? Que el universo lo creó Dios, y el universo lo vemos, porque vivimos en Él, en esta tierra que Él formó, al igual que todo el universo, todo lo que habita en la tierra, todo lo que habita en el mar y en el aire, Él lo creó. Entonces, fue creado por Dios al cual no podemos ver. Entonces, pues aquí nos dice que el universo fue creado por algo que no se veía. Nosotros no vemos a Dios, pero creemos por fe que Él existe y que Él mora en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla que por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Y un ejemplo de él es Abraham, conocido también como el padre de la fe, porque él obedeció a Dios cuando Dios le dice que deje su parentela, que deje todo lo que él tenía para que fuera a tomar posesión de otras tierras. Él no sabía a dónde iba, mas sin embargo, él confió en la palabra del Señor. Y la verdad es que vemos que aquí en la palabra nos dice claramente todo lo que Dios hizo en la vida de este gran hombre. Porque él es el patriarca. Él es el padre de Isaac, que es el hijo de la promesa que Dios le prometió. Y él cree en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque si nosotros vemos la historia, Sara era estéril y no pudo darle familia
el tiempo que ella podía darlo. ¿Verdad? ¿Y cuándo es cuando se cumple la promesa? Se cumple cuando ellos ya eran ancianos. Y que apegados a la ciencia, es imposible que una pareja de esa edad, 100 y 90 años, puedan dar o procrear un hijo. Mas, sin embargo, escrito está en la palabra que para Dios no hay imposibles. O sea, todo Él puede hacerlo. Entonces, Abraham creyó en el Señor. Y después vemos en la relatoría bíblica que la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumplió. Aunque él no la vio, pero se cumplió. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Israel después hizo un pueblo grande, numeroso, como le dijo a él. Si puedes contar las estrellas del cielo o la arena del mar, así va a ser tu descendencia, y así fue. Entonces, mis hermanos, pues la fe es algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque tan así que nos dice, ¿verdad?, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también Hebreos 6 nos dice claramente, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, si nosotros no tenemos fe, es imposible que agrademos a Dios. Porque nosotros tenemos que creer que Él existe. Porque cuando tú empiezas a dudar de que si es cierto, de que Dios existe o no existe, porque hay mucha gente que no cree en el Señor así de fácil. Porque son necios, como vimos en la enseñanza, y que no quieren lo que Dios les da. Porque lo que Dios da es para todos. Él no hace excepción de personas. Nos los da a todos. Entonces, si nosotros no tenemos fe, pues no lo vamos a agradar. Y nada de lo que hagamos nos va a salir bien. Porque tenemos que entender que fuera de la cobertura del Señor, nada somos. Todo es según la voluntad, o que nosotros estemos apegados a su mandato. Hay dos palabras que describen también la fe, que es la confianza y la convicción. Estas dos cualidades necesitan un punto de inicio y un punto final. El inicio de la fe es creer en el carácter de Dios y reconocer lo que Él es. Ese es el punto inicial de la fe, creer en Él y lo que Él es. Y para nosotros, ¿qué es el Señor? Pregunto. Es el creador del universo. Es el único Dios verdadero. Eso es Dios. Es un Dios de poder. Un Dios que hace las cosas. Y para Él nada hay imposible. Y el segundo punto de la fe es creer en las promesas de Dios. Porque Él hará lo que dice. Mira, mi hermano, hay tantas promesas que Dios nos da que a veces ni las creemos. Porque Él te dice, yo estaré contigo
a donde quiera que tú vayas. Y a veces no creemos de que Dios esté con nosotros, ¿verdad? Y Él te dice, yo voy a pelear tus batallas. Y no lo dejamos. Porque nosotros nos creemos a veces con la capacidad suficiente de no necesitar a Dios para poder hacer las cosas. Y es un error muy grande. Porque lo único que hacemos en ocasiones es empeorar las cosas. Ahí está el ejemplo bíblico. ¿Qué fue lo que hizo Sara y Abraham? Quisieron ayudarle a Dios. Cuando le da Sara a su sierva egipcia para que pueda tener hijos. Y si tuvo uno, que ese es el primogénito de Abraham, que fue Ismael. Pero él no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac, que después nació. Y aquí es donde nosotros a veces no dejamos que Dios haga las cosas. Nosotros queremos hacerlo. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Estate quieto y ve lo que yo voy a hacer. Porque Él en verdad, cuando nosotros le damos la libertad de que luche en nuestras batallas, Él lo hace. Y nos da la victoria, porque así lo dice la palabra. Y nosotros por fe tenemos que creerlo. Entonces, vienen las preguntas. ¿Es tu fe visible? ¿Dónde está tu fe en medio de las dificultades de la vida? ¿Dónde está la fe tuya cuando tienes problemas? Si Dios te ha dicho que Él está contigo, que Él va a pelear sus batallas, que Él te va a bendecir, que Él te va a proveer, ¿por qué no le creemos? ¿Dónde está? ¿Y qué es lo que sucede cuando tenemos este tipo de situaciones? Muchas veces flaqueamos y nos dejamos vencer cuando Dios nos ha prometido la victoria, el triunfo, y no creemos. ¿Es tu fe una fe que vence o una fe que se da por vencida? Porque la fe que Dios nos ha dicho es de victoria. Pero a veces la fe que nosotros tenemos es la que nos damos por vencidos. Porque nos decaemos. Y yo lo hablo por mí. Pero yo no creo que muchos de nosotros hayamos pasado por estas situaciones. ¿Verdad? Porque entonces mentiríamos. Por eso, hoy, mis hermanos, vamos a hacer reflexión en 4 pasajes de la palabra. O sea, nosotros tenemos que fundamentar lo que hablamos del Señor de las Sagradas Escrituras. Por eso yo le he pedido al Señor, pon en mi boca las palabras justas y necesarias, no palabra de hombre, sino palabra tuya. Y los ejemplos son muy claros y los vamos a ver, ¿verdad? Y el primero de ellos es donde nuestro Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? El segundo, donde sana a un paralítico, gracias a la fe que él había visto en el accionar de las personas que llevaban a ese paralítico. Cuando el Señor se maravilla de la fe que encontró
en un centurión romano, que no era judío. Él era romano, diferente, porque la religión de los romanos era politeísta. Ellos tenían muchos dioses. Y aquí nos da una lección de esa fe, de ese hombre. Y lo que le dijo también a una mujer cananea, que tampoco era judía, pero esta mujer tenía una fe inquebrantable. En base a estos versículos de la palabra, o mensajes que están en las Sagradas Escrituras, vamos al primero de ellos, que está en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 22 al 25. Me dicen cuando ya lo tenga. Versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, escuchen bien la palabra que Jesús les dice a los apóstoles, pasemos al otro lado del lago. O sea, súbanse a la barca y vamos a cruzar al otro lado. Y partieron, pero mientras ellos navegaban, Él, Jesucristo, se duerme. Y en ese momento se desencadena una tempestad de viento en el lago. Y esa tormenta anegaba la barca, la llenaba de agua, ¿verdad? Y los apóstoles pues estaban asustados. Ellos estaban temiendo que iban a morir, ¿verdad? Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo una bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Fíjense lo que les está diciendo. Y ahorita vamos a ver el por qué. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Pues era más que Dios. Y aquí vamos. Cuando estamos en medio de las tormentas de la vida, es fácil pensar que Dios ha perdido el control y que se quedó dormido, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Cuando tenemos problemas y lo buscamos a Él. Y a veces ni lo buscamos. ¿Y saben qué? Es que no hay fe. Porque nosotros queremos que Dios responda de inmediato. Dios tiene sus tiempos y sus tiempos son perfectos. El hecho que no te conteste de inmediato a veces es porque Él está obrando, Él está trabajando. Porque cuando Él te dé la respuesta, te va a dar una respuesta que sobrepasa las expectativas de lo que tú le pides. ¿Ya? Entonces nosotros decimos, no, pues Dios no me contesta, no, pues Dios no está, se durmió. No. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que Él va a obrar en el momento que Él así lo ha decidido. No cuando nosotros queramos. ¿Y qué nos gana? Nos gana la desesperación. Los problemas son los que nos ganan. Y por eso pensamos eso.
¿Y quién es el que se encarga de meternos todo eso aquí en la mente? Es el enemigo. ¿Y sabes por qué? Para que tú pierdas la fe en el Señor y te alejes del camino. Cuando pensamos que estamos a merced del viento y del destino, y Dios no viene a socorrernos, mis hermanos, Dios es soberano y Él tiene control de todo. Y es aquí en estos momentos de tormenta donde nuestra fe debe de hacerse visible y confiar, ya que Dios está en la barca con nosotros. Porque Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos, que no nos va a dejar y que no nos va a abandonar. Y tenemos que creerlo, ¿verdad? Pero mucha gente no lo cree. Peligros van a venir y momentos donde sentimos que nos ahogamos. De esta manera, nuestra fe es puesta a prueba. Pero si acudimos a Cristo en ese momento de peligro, debemos de estar seguros de que Él vendrá a nuestro socorro. Y así es, porque cuando tú clamas a Dios, cuando tú le oras a Dios o a Jesucristo, con el corazón y con fe, Él acude a tu llamado. Porque, mis hermanos, al Dios que nosotros alabamos y glorificamos, es un Dios vivo, es un Dios que escucha y mira. Entonces, cuando tú clamas, cuando tú oras, ahí está. Pero tú debes de creer lo que Él va a venir a socorrerte. El mejor medio de silenciar nuestros temores es presentarnos a los pies de Cristo. Y no hay tormenta que pueda calmarse delante del poder y de la autoridad de Dios. Cuando tú clamas a Dios, a Jesús, cualquier problema que tengas, Él lo va a detener. Él va a hacer todo lo que está en sus manos para que ese conflicto y ese problema que tú tengas en ese momento desaparezca. Yo te lo digo porque, a mí me dicen que soy una caja de Pandora porque todo me pasó, pero bendito sea Dios, cuando me sentía yo así a veces y clamaba a Dios de una manera en la que yo no comprendía, las cosas se empiezan a resolver. Y ahí es donde tú tienes que ver que Dios no hace caso omiso a lo que tú le pides en oración. Porque todo es por medio de la oración. Por eso dicen que la oración es poderosa. ¿Por qué? Porque es un diálogo entre Él y nosotros. Es un diálogo que tenemos con el Padre. Así como el que tenemos con nuestros padres terrenales, lo tenemos con Él. Y Él escucha. Y Él contesta. ¿Dónde está vuestra fe?, les preguntó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos al verlos llenos de miedo y de terror. O sea, les preguntó, ¿dónde está su fe? Fíjense, ellos eran los que andaban pegados con Él. Y ellos observaban los milagros, las maravillas y prodigios que Jesús hacía cuando sanaba a los enfermos, cuando resucitaba a los muertos. Ellos veían todo eso y todavía con esa cercanía que tenían a Jesús,
no tenían la fe suficiente para creer que Él podía haber parado el viento y las olas como lo hizo, ¿verdad? Por eso Él les preguntaba, ¿dónde está tu fe? ¿Quieren otro ejemplo? De Tomás. ¿Qué hizo Tomás? Cuando le dijeron los demás que habían visto a Jesús, no, yo no creo hasta que no ponga el dedo en los agujeros de sus manos, que meta mi mano en el costado. ¿Ah? Pues se les volvió a aparecer Jesús y Él estaba ahí. Y la palabra en Juan, en el Evangelio de Juan, dice que Jesús se va directo sobre Tomás y le dice, ven, mete tus dedos. Y cuando lo hace, Tomás exclama, oh Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Porque vistes, creíste, ¿verdad? Y lo dice, bienaventurado todos aquellos que sin ver creyeron. Sé creyente, ¿verdad? Entonces, ahí lo vemos, miren, porque a veces muchos de nosotros decimos, no, pues yo sí tengo fe en Dios, pero ¿hasta qué grado la tienes? Porque somos humanos. Y el enemigo no descansa, porque él anda sobre de nosotros, porque nosotros somos los escogidos del Señor. Por eso anda sobre de nosotros, metiendo intrigas, llevando a cabo sus planes, porque Él planea las cosas para hacernos desistir y que abandonemos la barca, pero no podemos hacerlo, porque al Dios que alabamos y glorificamos es mucho más grande que Él. Bueno, aquí las dos cosas que tenemos que entender de este pasaje, de esta enseñanza, es primero que ellos llevaban la palabra segura de nuestro Señor Jesucristo, quien les había dicho, pasemos al otro lado. Pues si Jesús había dicho, pasemos al otro lado, eso va a suceder, porque eso es lo que Él está diciendo, y eso hay que creerlo, y ellos no lo creyeron, porque ellos dudaron. Y la segunda es que llevaban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Llevaban al Creador del universo. Llevaban a Dios. Y nada les podría pasar. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos que creer en Dios, que Él va a resolver nuestros problemas y nuestros conflictos, porque Él tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? Y que sus promesas se cumplen, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que dice Dios lo cumple. Porque cuando manda sobre de ti bendiciones, no hay quien las pare. Así dice el Deuteronomio. Pero también, cuando manda maldición, cuando andamos por malos caminos, también te manda maldición. Y esa maldición nadie la detiene. Entonces aquí la enseñanza es que nosotros tenemos que creerle a Dios y no ser como los apóstoles que teniéndolo a Él ahí no creyeron. Y nosotros por fe declaramos que Dios está en nuestra vida, que Dios está con nosotros. Eso lo tenemos que creer. Y si Dios está contigo, pues te lo ha dicho que nada te va a suceder. ¿Qué dice el Salmo 91? El que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso hay que creérselo a Dios, porque Él no va a permitir que nada nos pase. Sí, anda con nosotros. Yo creo que Dios anda conmigo. Él nunca nos ha dicho que no vamos a tener conflictos ni problemas. Los vamos a tener, sí, pero Él está a nuestro lado. Y eso nos debe de llenar de confianza,
de que nada nos va a pasar y que todo lo que Él nos ha prometido lo va a cumplir en sus tiempos. El segundo pasaje de la Biblia lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 5. Me dicen cuando ya tengan la nota. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Era una ciudad donde Jesús siempre andaba por ahí. La palabra dice que ahí hizo muchos milagros Jesucristo. Y después de algunos días se oyó que Él estaba en casa. O sea, la gente escuchó que Jesucristo estaba allí en su casa, ¿verdad? Versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y Él les predicaba la palabra. O sea, cuando se dieron cuenta que andaba ahí Jesús, inmediatamente se fueron a buscarlo, y pues el lugar donde Él estaba se llenó, que no cabían ya, y Él ahí les estaba predicando la palabra. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Y como no podían acercarse a Él, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba haciendo una abertura y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Miren, o sea, aquí la fe que vio Jesús fue en las 4 personas que cargaban al paralítico, que al ver que no podían pasar por el camino correcto, pues le buscaron. ¿Y qué fue lo que motivó que ellos buscaran la forma en poder hacer llegar al paralítico a Jesús para que lo sanara? Ellos no escatimaron esfuerzos, ellos se subieron al techo, hicieron una abertura y por ahí lo bajaron. Y cuando Jesús mira esa acción, pues se llenó de alegría porque vio la fe de estas personas que estaban haciendo hasta lo imposible para que el paralítico llegara a su presencia. En este relato vemos una fe visible, es una fe que es una fe activa, es una fe que no se va, que no se da por vencida frente a los impedimentos. Una fe visible es una fe que se demuestra a favor de otros. O sea, la fe de estas 4 personas lo hicieron para el beneficio del paralítico. Y aparte no se detuvieron, como les dije hace unos momentos, ellos siguieron adelante hasta que no lograron su objetivo. Nuestra fe se hace visible al identificar una necesidad y luego, decididamente y de inmediato, buscar ayuda divina. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros vemos una necesidad, pues tenemos que actuar de una forma decidida, inmediata, buscando la ayuda de Dios. Y a veces, ¿qué hacemos? Pues vemos las cosas y no actuamos. Nos pasamos de largo. Cuando aquí te dice que si tú tienes fe de que Dios puede hacer las cosas como estos hombres, pues se van a dar, porque tú estás confiando en Él, no en otras cosas, ¿verdad?
La fe siempre encuentra un medio. La fe siempre encuentra salidas. Tu fe y mi fe deben de encontrar el camino hacia Dios. La fe nuestra tiene que buscar el camino que nos lleva a Dios. No hay otro camino. Jesús estaba ahí para sanar y perdonar. Había obstáculos, pero la fe se hizo visible al buscar la manera para estar delante del Señor. La fe se hace visible cuando buscamos con persistencia al Señor hasta obtener su bendición. Cuando se hace visible, Dios la honra. Dios honra la fe que nosotros mostramos. Y recordemos que Él es galardonador del que le busca. Él le da recompensa a todo aquel que le busca. ¿Cómo? Bendiciones en su vida, bendiciones en su salud, bendiciones en sus finanzas. Él es el proveedor. Él te resuelve tus conflictos de familia. Eso es lo que Dios hace a los que le buscan. Vamos entendiendo lo que es la fe que Dios quiere que tengamos. El tercer pasaje, que es bíblico, lo encontramos en Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 10. Pongamos mucha atención en esto, en este pasaje. Y nos dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión romano, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjense lo que dice un hombre que no era judío, un hombre que no era de la religión o de la creencia de Jesús. Él le dice que no es digno que él entre a su techo, porque eran las cosas que en aquel tiempo no podía entrar nadie de los judíos a casa de los romanos. Recuerden cuando entregaron a Jesús, ellos no entraron al palacio y se quedaron afuera porque ellos no podían hacerlo. Y aquí era lo mismo. Entonces, por eso el centurión romano le dijo: yo no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ese es un acto de fe. Porque él está diciendo a Jesús que no es necesario que él vaya a trasladarse hasta allá. Que con una sola palabra que él diga, su siervo va a sanar. Y luego sigue diciendo: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este va, ve y va, y al otro ven y viene. A mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué creen que se maravilló Jesús? Por lo que oyó y por lo que vio. Una gran admiración sintió Jesús al ver la fe de este hombre. Pero ¿por qué lo consideró Jesús así? La fe de este hombre era una fe segura. Él estaba seguro de que con la palabra que dijera Jesús, su siervo iba a sanar.
Esa es una fe segura. No solo creía que Jesús podía curar a su siervo, sino que también podía sanarle a distancia. Él creía que no era necesario el contacto directo con su siervo. A esto se le llama fe confiada. La fe siempre será honrada por Dios, sea activa como la del caso del paralítico, o la fe confiada que estamos viendo en este pasaje. Este centurión también creía que podía curar con una palabra. O sea, que Jesús podía sanar a su siervo con una palabra. El Señor podía sanarle sin medicamentos. Díganme en la actualidad qué enfermedad se puede sanar sin medicamentos. Forzosamente tenemos que tomar medicamentos para las enfermedades que tenemos, del corazón, de los riñones, de la artritis. Tenemos que tomar, pero la fe de este hombre iba más allá, decía, sin medicamentos, con tu palabra basta, ¿verdad? Y hay que ver qué nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Amén. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es viva y eficaz. Mis hermanos, este es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos tú y yo. Esa es la fe que Él quiere. Tremendo, ¿no? Como un hombre que no era judío, un hombre que no era de las creencias del Señor, tenía esa fe tan grande. Por eso Jesús se maravilló al escucharlo y al verlo, y lo dijo claramente, que en Israel no había visto tanta fe como la de ese hombre. Porque aparte él era romano. Y aparte también que era un buen hombre, porque se preocupaba por la salud de su siervo. ¿Sabe él qué? Ya se va a morir, pues que se muera, que venga el que sigue. No, él fue a pedir por su siervo. Y le dio a Dios el poder y la majestad que Dios tiene. Reconoció en Jesús la autoridad y el poder, porque le dice que con una sola palabra que él diga a su siervo va a sanar. Y ahí viene todo lo demás, lo que vimos, que él tenía una fe segura de que Jesús iba a hacer la obra en su siervo. Y el cuarto pasaje, ya vamos a terminar. ¿Cuánto me queda? Porque a veces me paso, me emociono de más. ¿Todavía me queda tiempo? ¿Cuánto? ¿Cuánto me queda? 15, bueno, voy a aprovecharlos. El cuarto pasaje bíblico que vamos a analizar lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Y dice, saliendo Jesús de allí de Jerusalén, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer, ¿verdad?, cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaban,
diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso fue lo que él contesta, ¿verdad? Que él iba por las ovejas de su pueblo. Y esa mujer no era judía, era cananea. O sea, un pueblo que los judíos no querían, ni a los samaritanos ni a ellos, los demeritaban y los hacían menos. Entonces, pues como no era judía, Jesús le dice que él va por las ovejas perdidas de su pueblo. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él, Jesús, y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, que les quites la comida a tus hijos y se la avientes a los perritos, ¿no? O sea, que no está bien, es lo que Jesús le dice. Pero fíjense lo que le contesta la mujer. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, ¿qué le está diciendo? No, pues los perros como quiera comen, sin necesidad que les quites el pan. Ellos comen de las migajas que caen de la mesa al suelo, y ellos comen. Aquí vienen los significados de lo que ella le está diciendo. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí que demostró esta mujer, era terca, era persistente. Ella había oído lo que Jesús hacía, los milagros que Jesús hacía. Por eso lo buscó, porque tu hija estaba esclavizada por un demonio que la atormentaba. Y ella, con esa fe tan grande, pues qué madre no va a ir a pedir por su hija. Ella no se dio por vencida, porque dice aquí el relato de la palabra que Jesús no le respondía. Y los apóstoles decían: no, como dicen los chavos ahora, dale gas, despídela, que se vaya. Ya no la toleramos, viene atrás de nosotros. Y entonces es cuando Jesús le dice que pues no es razón darle el pan de los hijos a los perrillos. Y ella le dice, le contesta, o sea, ella seguía firme en su postura de que Jesús la escuchara. Y al darle esta respuesta que ella le dice, que aún los perrillos se alimentaban del pan que cae de la mesa de los amos, Jesús reconoció en ella la fe que ella tenía, que a pesar de no ser oveja del pueblo de Israel, Dios hizo la obra en ella. O sea que Dios lo hace al que lo busca, al que le cree, ¿verdad? Él actúa. Dice, vamos a analizar lo siguiente. Cuando esta mujer le clamó a Jesús, el pasaje dice que él no le respondió palabra. Aunque la mujer tenía una gran fe, Jesús no le concedió la bendición de inmediato. Ella clamó y por un momento no respondió Jesús palabra. Él decidió esperar para darnos una lección de fe. La pregunta que puedo hacer y que les hago: ¿acaso no era correcta la oración que hacía esta mujer al pedir por su hija? Pues sí, sí era. La otra pregunta: ¿era acaso algo de suma necesidad? Sí, lo era, porque ella quería que le sacaran ese demonio a su hija.
No era ferviente como debería de ser su fe. Sí era ferviente porque ahí estaba insistiendo. Ella creía en Jesús. Eso es lo más hermoso de esta mujer y que Jesús vio, porque Jesús sabía. O sea, dice que no le respondió, porque muchas veces hay que buscar una prueba de fe, no una respuesta de la fe. O sea, ¿qué era lo que quería ver él primero? ¿Qué tanta fe tenía esta mujer de que él podía hacer las cosas? ¿Verdad? Hay situaciones que requieren una prueba de fe antes de una recompensa de fe. Ahora bien, después de un silencio llegó la respuesta del Señor, aunque pareciera una palabra áspera. O sea, cuando le dijo que él nada más iba por las ovejas del pueblo de Israel que estaban perdidas, ¿verdad? Pero la fe de esta mujer le llevó a tener grandes pensamientos acerca de Jesús. O sea, esa mujer estaba convencida completamente de la obra que Jesús iba a hacer en su hija. Por eso estaba aferrada, como decimos nosotros, o estaba persistiendo en pedirle a Jesús que la escuchara y que la socorriera. Jesús le había hablado del pan de los hijos, pero ella le respondió lo siguiente: tú eres generoso, amo de la mesa de la gracia. Sin duda hay abundancia de pan en tu mesa. Hay tal abundancia que los hijos no serán perjudicados de que los perrillos sean alimentados. A esta mujer le parecía que la mesa del Señor estaba bien surtida y que todo lo que necesitaba para sí era una migaja en comparación. Su fe era inquebrantable. La fe que esta mujer tenía no la iba a quebrar nadie, porque ella iba sobre su objetivo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En lugar de darnos por vencidos a veces, que vemos en la broncota y pensamos que no podamos hacer nada, pues fíjate que en esos momentos Dios es cuando actúa y cuando tú tienes fe en Él. En esos momentos en que tú piensas que ya está perdido todo, empiezas a ver la luz. Estás en un cuarto oscuro y empiezas a ver los rayos de luz que empiezan a entrar por la ventana y que empiezan a alumbrar. Es cuando el Señor empieza a actuar. ¿Y por qué actuó con esta mujer? Porque ella tenía una fe muy, muy grande. Tener grandes pensamientos acerca de los problemas nos llevará a la desesperación. Tener grandes pensamientos acerca de Dios nos llevará a la paz. Porque cuando te clavas en las broncas, cuando te clavas en los problemas que tengas, cual sea, porque el que no tenga problemas, pues yo no sé en qué mundo vive. Todos tenemos problemas. Y todos necesitamos de la ayuda del Señor. Por eso se nos dice en la palabra que tenemos que hacernos dependientes de Dios. Porque mismo Jesucristo lo hacía, mis hermanos. Él estaba completamente en oración y en contacto directo con el Padre. Y el Padre lo escuchaba. Y cuando Jesús le hacía alguna petición, Dios se la concedía. ¿Por qué? Porque Él dependía del Señor. Y nosotros tenemos que depender de Dios también. Y tenernos que enseñar a reconocer que fuera de la cobertura de Dios no somos nada. Y cuando nosotros empecemos a tener fe, como la que decía Jesucristo, tener fe como un grano de mostaza, podemos hacer maravillas. ¿Verdad? Dice la palabra que puedes mover montañas. Un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña que existe, pero cuando crece se hace un árbol
grande, frondoso, en donde le da vida, en donde anidan las aves. Es una fe tan pequeña que puede mover cualquier cosa, que es lo único que Dios te pide, que tengas fe como un grano de mostaza para que todas las cosas que tú quieres que sucedan, van a suceder si tú tienes la fe. La fe de esta mujer se hizo visible a través, escúchenlo bien, de la sabiduría, de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia que a veces no tenemos y de la persistencia. Cuando Jesús vio eso en ella, ¿qué le dice? Hágase como tú quieres, le dijo el Señor a esta mujer. Ya terminé con los textos bíblicos. Nomás sí decirles que aquí están los ejemplos. ¿Y saben por qué a veces desconocemos muchas cosas que Dios nos da o las promesas que Dios nos da? Porque no leemos la Biblia. Eso lo veíamos en la mañana. Si tú le pides la sabiduría al Señor, que te la dé, pues primeramente dice la palabra en Proverbios 1, de que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando tú lo buscas, Él te va a empezar a guiar. Miren, yo la verdad cuando comenzaba en esto, yo nunca pensé llegar hasta donde he llegado y porque he tenido altas y bajas, ¿verdad? Yo soy un año menos que el pastor Fernando. Yo me convertí un año después. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que Fernando fue persistente. Él siguió y está en un lugar que Dios le dio por persistente y porque tiene fe en Él, porque Él confía en Él. Bueno, pues sí, era como la semilla que dicen que recibe la palabra con gozo y luego los conflictos del mundo pues me ahogan. Y era lo que pasaba. A mí me pusieron Jonás, por si no sabían, en la iglesia cuando esta iglesia nació en Buenos Aires. Las raíces están allá y allá nacimos. Fuimos la primera generación en Buenos Aires. Pero porque yo quería hacer lo que yo quería. Y cuando el Señor me daba una instrucción, le sacaba la vuelta, como Él. No, pues yo no. No, pues yo no. Cuando Dios tiene un objetivo, entiéndelo. Y cuando Él te ha seleccionado para que cumplas una misión, lo vas a hacer. Él ve los métodos. En el caso de Jonás se lo tragó un pescado y lo aventó a donde debería de ir, ahí lo aventó. ¿Verdad? Y es lo mismo con nosotros. Uno tiene que sufrir. Oye, pues si sabes que Dios te ha prometido todo lo mejor, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él no quiere que estés enfermo, Él no quiere que estés sufriendo, Él no quiere que tengas necesidades, Él quiere que tengas gozo, amor, paz, tranquilidad, dignidad, los frutos que te da el Espíritu de Él. Eso es lo que Él quiere de ti. Pero nosotros no lo entendemos porque queremos seguir en la vida placentera de lo que hacemos. O no queremos soltar algunas cosas que nos impiden el crecimiento, lo decía Luis en la mañana. Queremos seguir conservando las cosas que nos hacen daño. Miren, yo he dicho, y esto es verdad, cuando yo estaba muy malo en el Hospital 25 de cáncer, de un cáncer muy agresivo, cáncer de colon, esa es muerte segura, de eso murió mi hermana
Beatriz, la esposa de Canas. Pues el médico no me daba ya. Le dijo a mi esposa, y ella está aquí de testigo, le dijo, nomás le vamos a dar calidad de vida porque adiós. Eso fue lo que dijo el médico. Pero yo tenía fe en Dios. ¿Y saben por qué? Porque Fernando iba en las tardes, cuando vivía aquí en Monterrey, él vivía cruzando la calle Lincoln, iba y me daba palabra. Y yo confiaba en que Dios me iba a sanar. ¿Verdad? Y así fue, aquí estoy. De los que estaban de pacientes allí en ese piso donde yo estaba, todos se murieron, todos. Yo soy el único sobreviviente. ¿Por qué fue? Porque Dios así lo quiso. Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y si el propósito de Él es que yo siga vivo, pues aquí voy a seguir vivo. Cuando Él quiera cortar los hilos, Él los va a cortar, hombre. Y sabemos bien que todos vamos para allá, unos antes, otros después. Yo la verdad, en la situación en que me vi, yo ya no le tengo miedo a la muerte. Sé que voy para allá. Pero es muy bonito vivir la vida. Pero vivirla con Él. Vivirla con Él y con esa fe que Él quiere que nosotros tengamos. Y la verdad yo los invito, mis hermanos, a que cuando tengamos algún problema, tengamos tantita fe de decirle al Señor, Señor, yo sé que tú puedes resolver mi problema. Tú eres todo poder. Tú eres todo amor. Y para ti no hay imposibles. Hermanos, aquí está en la palabra te dice que para Dios no hay imposibles, pues ¿qué le buscas? Si el Señor te dice que está aquí a tu lado, está contigo, a donde quiera que tú vayas, pues debes de sentirte seguro de que estás ahí y que Él está ahí contigo, de que las promesas que te hace, que te va a proveer. Fíjense qué es lo que dice el Señor. El Señor dice que todo aquel que le busca, todo aquel que teme y todo aquel que le ama va a ser bendecido en todas las áreas de su vida. ¿Por qué no le creemos al Señor? Miren, gracias a Él no tenemos necesidad, muchos de nosotros, de un techo, porque lo tenemos. De qué comer, porque Él es nuestro proveedor. Salud, pues sí, ahí andamos cascabeleando, pero aquí estamos vivitos y coleando. Porque Él nos ama. Y en su bendita misericordia, Él quiere que nosotros tengamos fe y confianza de que Él puede hacer las cosas que para nosotros son imposibles, para Él no. Entonces hay que creerle, mis hermanos, meternos de lleno con Él, porque entre más te metas con Él, en oración, leyendo la palabra, asistiendo, congregándonos, son las armas poderosas que el Señor nos ha dado para poder combatir al enemigo, que no descansa. Escúchenlo bien, que no descansa, porque Él anda sobre los escogidos del Señor, porque tú y yo somos escogidos, somos hijos del grande y somos hijos del Señor del universo. Bueno, pues vamos a hacer una oración para... Señor, gracias te damos hoy en este día por permitirnos estar en tu presencia, Señor.